con la joven Maybe Barrios. Ella es de Arraiján y es una de los 3.000 casos de COVID que tiene Panamá en estos momentos. Ella se encuentra hace una semana en un hotel hospital tras ser diagnosticada con COVID. Cuéntanos, Maybe, esa experiencia que tienes tú con el COVID. ¿Cómo y cuándo sospechas que tiene COVID, Maybe? Ante todo, gracias por el espacio. Como comentaba, soy uno de los pacientes positivos. En mi caso fue una situación distinta a la que quizás la mayoría de los ciudadanos están viviendo. Yo lo contraje por mi familia. No, siempre al inicio se decía mucho de que los jóvenes que no estuvieran saliendo y tal. En mi caso fue distinto, fueron los mayores, lo que digamos no acataron bien como las normas de aislamiento. En mi familia, la primera semana que se dio el primer caso de un paciente positivo en el país, mi tío comienza a sentir síntomas muy parecidos a los del coronavirus. Sin embargo, dentro de ese momento de incertidumbre, que apenas eso estaba empezando y todo lo demás, él se acerca a una clínica privada en el área de Río Abajo, donde le hacen una prueba de sangre y le dicen que tiene dengue. La realidad es que cuando tú has tenido dengue anteriormente, siempre te sale este tipo de información en los exámenes de sangre. A él lo estuvieron diciendo, sí, eso es dengue, y no le dieron una mayor atención, por decirlo así. Fue hasta una semana después, cuando ya su cuadro estaba más complicado, sus fiebres eran más grandes, más constantes, los dolores de cabeza muy insoportables, la debilidad en el cuerpo, la sensación de que caminas 2 pasos y sientes que has corrido un maratón. Fue lo que lo llevó a él entonces a acercarse a una instalación de salud, en su momento un centro de salud, donde se visualizaba que el paciente que había viajado al extranjero, no había tenido contactos con extranjeros, entonces no se entendía cómo en esta primera semana un paciente, un ciudadano común, digamos, pudiese haber tenido un contacto o cómo pudiese haberse contagiado. Es así como lo lleva a estar días en casa, empeorando su cuadro de salud, ¿no? Hasta que un día ya sí se sentía muy mal, se le recomendó que fuera al San Miguel Arcángel, él entra allí, queda hospitalizado, pero no es hasta 4 días después que se nos confirma que en efecto era positivo, ¿no? Él desde entonces está en cuidados intensivos, todavía está en su lucha, pero así fue como llegó, digamos, a nuestra familia. En estas semanas, donde pensábamos que era dengue lo que tenía, la familia toma la decisión de llevarse, bueno, de que podamos cuidar a nuestros abuelitos, nos los llevamos a casa, porque visualizábamos que se aproximaba una cuarentena total y todo lo demás, y para no tener que dejarlos solos, que no tuvieran ellos que ir al súper, tomamos la decisión de llevárnoslos a nuestra casa, sin saber pues que ya él había tenido contacto con mi tío, y que pues el coronavirus estaba prácticamente llegando a mi casa, ¿no? Habíamos estado tomando todas las medidas para no tener que salir, ya habíamos hecho súper como para 15 días, para prepararnos para no tener que salir, porque en mi casa, pues yo tengo a mi papá de 63 años de hipertenso, tengo otra abuelita que es paciente del oncológico, tiene cáncer de mamas, entonces habíamos como empezado a tomar todas estas medidas, sin saber pues que yo me había llevado a mis abuelos un día viernes y un día domingo a la noche nos confirman que mi tío había dado positivo. Es cuando empiezo a ver que mi abuelo tenía síntomas muy leves, una tos seca, pero controlada, diría yo, una sensación de debilidad en el cuerpo, como un cansancio viejo, como dicen los abuelitos del interior, y no había presentado todavía fiebre, ¿no? O sea, se empezó a sentir afiebrado y tal, pero como no tenía termómetro ni nada, no sabía realmente si tenía fiebre o no. Él me decía que no. Es así como al enterarme decido llamar al 169 al día siguiente, explicarle la situación, decirle mi abuelito tuvo contacto hace 10 días atrás con mi tío, ya hace 10 días mi tío tenía síntomas de manera leve, pero los tenía, y quería saber si él aplicaba para una prueba. Al explicarle la situación, también decirle que es un adulto mayor, 86 años, hipertenso también,
ellos me recomiendan entonces llevarlo a una instalación de salud, la más cercana que yo tuviese. En mi caso fue en el Misacapsi de Burunga. Allí fue donde llevé a mi abuelito. A mi abuelito lo reciben completamente solo, no podíamos estar con él. Lo evalúan y en efecto le aplican la prueba del COVID, lo del hisopo, ¿no? Nos avisan inmediatamente que mi abuelo tiene, independientemente, sin saber cuál era el resultado, que él ya tenía que estar aislado en casa, tenía que tener mascarilla siempre y todos teníamos que tomar las limpiezas y que automáticamente todos los que estábamos en casa entrábamos en un aislamiento domiciliario obligatorio hasta a saber cuál era la respuesta de mi abuelo para no tener contacto nosotros con más nadie, ¿no? Es así como poco a poco, al día siguiente, perdón, nos llaman, nos confirman que en efecto mi abuelo había dado positivo y nos empiezan a dar las indicaciones de qué debemos hacer en casa y todo. Sin embargo, pues ya habían pasado días con mi abuelo con síntomas muy leves y nosotros al no saber, no sospechar nada, fuimos bastante descuidados, ¿no? Digamos que no estábamos usando mascarilla, no estábamos tomando esas medidas, así que incluso a mí me había estornudado mi abuelo en la cara prácticamente el domingo, así porque él estaba aprendiendo, o sea, a todo esto, poco a poco fue aprendiendo y cambiando esos hábitos, pero o sea, ya yo estaba mentalizada que en algún momento yo también quedaba positivo por esa situación, ¿no? Así fue como día a día, digamos, 2 días después cayó mi abuela, positivo, 5 días después de mi abuelo caí yo, mi papá y mi mamá. 2 días después de nosotras cae entonces mi otra abuelita que estaba en casa, ¿no? Así fue como de 7 personas que estábamos en casa, 6 quedamos contagiadas. Una persona todavía está manteniendo su aislamiento de los 15 días y hasta el momento no ha presentado síntomas, ¿no? ¿Dónde están ustedes? Son 7 personas. ¿Dónde están? Tú estás en un hotel, me dijiste que tienes un tío en cuidados intensivos. ¿Dónde está la familia? Bueno, mi tío, que es el paciente 1, digamos, él todavía se mantiene en el complejo, él está todavía en esta lucha con su respirador y todo, ¿no? Nos llaman casi todos los días un doctor y nos da noticias de cómo ha ido su proceso de evolución, si no ya hay otro número donde uno puede llamar un horario específico y preguntar por el estado de él. Claro. Mi abuelito se encuentra en el hotel. Él vino aquí con mi abuelita hace más de una semana. Ellos fueron los primeros que se trasladaron. Más que nada porque mi abuelito, 86 años, mi abuelita, 82 años. Pacientes de riesgo. Entonces el MINSA toma la decisión, fueron de los primeros 50 pacientes que estuvieron acá. Toma la decisión de traérselos al hotel para los cuidados y todo lo demás. Lastimosamente a mi abuelita la perdimos. Ella 3 días después de estar acá empezó a tener complicaciones respiratorias, la trasladan al hospital, donde queda hospitalizada, y un día posterior entra a cuidados intensivos. Mi abuelita tenía una cardiopatía, la cual le complicó su lucha, y lastimosamente la perdimos 2 días después de estar en el hospital. Los demás de mi familia, pues, permanecen aquí en el hotel. Nosotros fuimos trasladados el día lunes, una semana después de mi abuelo, fuimos trasladados nosotros. Y esta decisión la toma el MINSA, dado a que mi papá, como te comenté, 63 años de hipertenso, mi abuela, 64 años, mi otra abuelita, y paciente del oncológico. ¿Cuántas personas más pudieron haber estado en contacto con ustedes? Son 7 personas con COVID. ¿Cuántas personas más? Y si se ha tomado, si las autoridades de salud han tomado medidas para atender a estas personas que han sido contactos de ustedes. Ok, sí. En mi casa tuvimos también contacto, mi novio tuvo contacto mi hermano y la novia de mi hermano. Pero por otro lado, los contactos de mi tío, que fue el primer paciente, ahí sí te comento que mi tía y mi prima, quienes vivían con él, entraron en un aislamiento en el momento en el que a él se le dijo es positivo. Les dijeron, ustedes tienen que estar completamente en cuarentena 15 días en sus casas. Entonces, dentro de nuestra familia, el círculo
que había, por ejemplo, el mismo día que mi abuelo tuvo contacto con mi tío, tuvieron contacto casi todos mis tíos de la familia. O sea, el círculo nosotros apuntamos, nosotros de manera interna como familia lo que hicimos fue, vamos a apuntar en una lista quiénes tuvieron contacto con mi tío ese día, fueron como 12 personas, ¿no? De esas cuales esas 12 personas solamente presentaron síntomas mi abuelito y mi abuelita. En nuestra familia, la realidad es que todos hemos presentado síntomas distintos. No te puedo decir que el cuadro ha sido igual en ninguno de nosotros. Todos lo hemos vivido de diferentes formas y en diferentes escalas. Te podría también decir eso. Por ejemplo, en mi caso, yo presenté tos, pero no una tos fuerte ni constante. Yo tosía. Lo que más me dio fue como ganas de estornudar. Eso sí me dio bastante a mí. A mí me dio esta sensación de cansancio y dolor en el cuerpo. Y en mi caso, yo perdí completamente el olfato y el gusto, ¿no? Y unos leves dolores de cabeza. Eso fueron lo que yo experimenté. Todavía al sol de hoy no me ha regresado el olfato. Ya yo tengo más de 15 días de haber dado positivo y todavía no me regresa el olfato. El gusto, empiezo a distinguir sabores. A mí sí me dio diarrea, también, eso sí me dio, a mí. A todos mis otros familiares no les dio, por ejemplo. Mi mamá fue más de dolores de cabeza, fiebre y tos. Esos fueron los 3 síntomas de mi mamá. Mi papá fue una tos mucho más constante. Todavía al sol de hoy mi papá sigue tosiendo. Pero hace unos días le dieron unos medicamentos más fuertes que lo ha ayudado a que vaya disminuyendo el cuadro de tos. Y fiebres altas, fiebres constantes. ¿Qué tipo de pruebas te hicieron? ¿Cuántas veces te hicieron las pruebas? Y también, ¿qué tiempo pasó desde tu sospecha hasta que te realizaran las pruebas? Ok, sí. Bueno, a todos nos hicieron la prueba del hisopo, que te ponen es como un palillo de vidrio, diría yo, pero más largo, por la nariz, te raspan un poco, y por la boca, como que te raspan, no creo que la palabra correcta sea raspar, pero es como ese movimiento, ¿no? A nosotros, como ya teníamos un paciente positivo en casa, ya estábamos completamente aislados en casa, a nosotros el Ministerio de Salud, pues la Regional de Panamá Este, envía médicos a nuestra casa a hacernos la prueba directamente en nuestra casa. Así fue como sucedió. Como te comenté, primero mi abuela, 3 días después nosotros, 2 días después mi otra abuelita. Todas las veces fue directamente a nuestra casa. El MINSA llegó con una ambulancia, con todos los médicos, todos con su vestimenta, ¿no?, de protección, y así fue como nos aplicaron la prueba. A mí, al día siguiente, ya me llamaron y me dijeron positivo. ¿Qué medicamentos te están aplicando en este momento? ¿Cómo es el tratamiento que estás llevando? Bueno, yo tomaba Ambrilar, que es un jarabe para la tos, y Metorfano. Esa es la palabra correcta, ¿verdad? Metorfano. Mi papá está conmigo por eso. Metorfano. Esos fueron los jarabes que yo tomaba, y acetaminofén y Servigón. Las 20 gotitas a la mañana y 20 gotitas a la noche. Esos fueron los medicamentos que yo tomé, y heterogermina, cuando tuve problemas estomacales. Eso fue lo que se me aplicó. En estos momentos ya yo no estoy tomando acetaminofén porque ya yo no estoy presentando fiebre. Hace más de 5 días que ya yo no presento fiebre. Y la tos ha disminuido, así que lo tomo en menos cantidad. Igual cuando uno lee el medicamento, la cajetita en la parte de atrás dice no tomar más de 7 días. Así que hay que tener cuidado con la medicina también que estemos tomando, que nos puedan traer otras consecuencias. Mi papá, por ejemplo, porque él es hipertenso, él no puede tomar el mismo jarabe. Entonces a él le recetaron Ambroxol, que es un jarabe para la tos, pero para personas hipertensas. Aparte de su medicina de rutina para la hipertensión, toma también Servigón, y hace una semana le mandaron otro medicamento porque su tos había sido muy fuerte y ya había tenido algunas complicaciones con eso. Le mandaron unos inhaladores, que ahorita realmente no recuerdo el nombre de la medicina, pero también es para hipertensos, no es inhalador, digamos, común. Y Neufil, que es otro jarabe específicamente para él, digamos. Y desde que él ha empezado a tomar esas medicinas, ha empezado a disminuir su cuadro de tos. Sigue teniendo, pero en una escala menor, digamos. Eso es básicamente las medicinas que se nos ha dado a todos casi tomamos eso. ¿Cómo es el protocolo dentro de los hoteles hospitales? Ok, mira, te cuento que yo llegué aquí con las expectativas por el piso súper bajas porque mi abuelito ya tenía una semana acá y me había contado horrores.
la comida es mala, fría, así me dice mi abuelito, nos tienen acá solos, no sé qué. Yo vine así como con la expectativa por el piso, traje leche con flakes, manzanas, cositas así como para aguantar esto, porque yo decía que esto iba a ser muy feo, ¿no? Pero me encuentro con una realidad completamente distinta, ¿no? Nosotros llegamos y desde que llegamos al hotel, por ejemplo, nos dijeron aquí hay papel higiénico, hay jabón, hay pasta de dientes, hay toallas, sábanas, cosas para que puedan subir y la comida, ¿no? Nos explican que los médicos no iban a estar subiendo acá todo el tiempo a vernos, en efecto nos suben a vernos todo el tiempo, pero nos dan un número de teléfono donde nosotros debemos llamar si tenemos alguna complicación o tenemos algún problema o algo, ¿no? Llamamos a ese número y entonces ellos evalúan la posibilidad de que un médico suba a vernos. No va a ser dependiendo de la gravedad, ¿no? Tampoco va a ser inmediatamente que suba alguien, porque recuerda que ellos tienen que estar, ponerse todos sus implementos y todo lo demás. Dentro de todo, yo creo que tenemos que aprender a ser pacientes, ¿no? Como la palabra misma lo dice, y entender que estamos en medio de una crisis, que la atención no va a ser perfecta, pero para estar en medio de una crisis como en las que estamos, pues, siendo un país de un sistema de salud bastante limitado, están haciendo dentro de todo lo que pueden y bastante bien, a mi parecer. Si te digo que ha sido muy difícil, o sea, todavía hay momentos en el que lloro y me pongo a pensar en la situación que estoy viviendo por la situación de mi abuelita, pero dentro de todo entiendo que Dios tiene un propósito y un plan dentro de todo esto y que algo nos está enseñando y que si después de todo esto no aprendemos y no somos mejores personas, quizás no ha valido para nada la pena. ¿Cómo cambió tú trabajabas, estudiabas? ¿Qué ha cambiado en esa situación quizás en ti o en tu familia que está también en hoteles? Sí, claro. Por ejemplo, yo solo trabajo. Yo ya me gradué hace un año en la universidad y en mi trabajo se empezó a tomar el tema del teletrabajo, pero ya por mi condición no me podía conectar y estar pendiente del trabajo. Pero la empresa fue una empresa muy responsable y te puedo decir que ha estado ahí apoyándome en medio de toda esta situación y no me han dejado sola. Por ejemplo, ayer estaba viendo las noticias y veía que Arraiján se había convertido en uno de los corregimientos con más casos, pero también es la provincia con más gente que no cumple la cuarentena. Entonces, te deja como, en serio, no estás viendo todo lo que está pasando, no esperes a que te toque a un familiar, no esperes a que le toque a un amigo para que aprendas y cates las normas. Es muy doloroso, es muy feo. También he visto mucho en las redes sociales que no, en los hoteles solo hay personas adineradas, ¿no? Y yo me digo, wow, soy una persona adinerada, ¿no? Pero, por ejemplo, mi papá trabaja en la construcción, mi mamá no trabaja, mis abuelitos son jubilados, o sea, mi abuelitos son de San Miguelito, yo soy de Arraiján. Yo venía en el bus cuando nos trajeron, venían un señor como de 45 años con sus dos hijos adolescentes de Chorrera, venía una pareja de abuelitos muy humildes de Veracruz, paramos en su casa a buscarlo y todo, en el costercito y todo, y un señor como de 45 años también se veía muy humilde de Veracruz, ¿no? Entonces, a veces no nos pensamos es que, ¿por qué no tienen a todos allá o qué sé yo? Yo creo que el MINSA está viendo los pacientes crónicos, primeramente. Por ejemplo, yo tuve que esperar todavía una semana después de haber, casi 10 días después de que fui diagnosticada, ahora que me han trasladado, digamos. Pero en nuestra primera instancia lo vivimos en casa, con las medidas que se nos explicó en su momento, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de todo es llenarnos de mucha paciencia y ver, abrir nuestros ojos y tratar de confiar en Dios lo más que podamos. Yo creo que no hay una paz más hermosa que la después de una oración sincera, una oración con fe. Y Okay. creo que eso lo podemos hacer todos en nuestra casa. Ok, Maybe, te agradecemos mucho que hayas compartido con nuestros seguidores del Diario Panamá América este testimonio y sobre todo ese testimonio esperanzador en medio de la situación que ha enfrentado tu familia. Te agradezco mucho y esperamos pronta recuperación para ti y tu familia. Gracias, gracias. Ya en los próximos días deben estar aplicándome mi primera prueba de control.
para ver si ya sale negativo. Entonces esperemos que dentro de todo todavía se pueda, ¿no? Que todo salga bien y mi familia también. Y pues nada, gracias por el espacio, de verdad. Te mando un abrazo a la distancia y espero que todos los que puedan escuchar esto entiendan que al coronavirus no hay que tenerle miedo. Creo que no es la reacción correcta a esto, pero hay que hacerlo de una manera, con la mente fría, de una manera inteligente, atacar y estar atento a los síntomas que tengamos.